Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Esta tarde tenemos una sierva del Señor, una hija de casa, Fortaleza de Sion, muy amada por todas nosotras. Yo sé que usted la identifica. Es la hermana Claudita Sabán. Ella es la sierva que en esta tarde, pues el Señor puso en mi corazón que viniera a compartir con nosotros la palabra que Él nos ha puesto para que sus vidas sean edificadas y para que sus vidas sean transformadas, para que alcancemos esa renovación y esa restauración en nuestras vidas. Entonces, hermana Claudita, bienvenida a Mujeres Conforme al Corazón de Dios, y te dejo para que le saludes a las hermanitas y a todos aquellos que están sintonizándonos en esta lluviosa tarde. Amén. Amén. Gracias, pastora. Que el Señor me la bendiga. Buenas tardes, amadas hermanas. Pues para mí es un privilegio el poder compartir esta tarde la palabra con ustedes, ¿verdad? Y pues le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que seamos edificadas todas, ¿verdad? En cada situación, ¿verdad? Y que sea el Señor, pues, el que se lleve siempre la gloria y la honra. Amén. Bendiciones. Amén. Fíjate que no podemos tocar algo tan importante como lo que es la fragancia, el perfume, nuestro perfume ante el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que en el domingo vamos a tener Santa Cena. Y muchas veces yo se lo digo porque muchas veces en el caminar uno se ha dado cuenta, inclusive muchas veces uno también lo hizo de esa manera, que muchas veces llegamos a la Santa Cena, si es que ahora, como es en línea, si es que llegamos, porque muchas veces no le damos la importancia necesaria de lo que es la Santa Cena. Entonces, Él dice, en la mesa del Señor elevamos perfume a nuestro amado. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nosotros vamos a emanar un aroma. Puede ser un aroma agradable, puede ser un aroma desagradable, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a aprender cómo llegar, qué beneficios tiene la Santa Cena para nosotros. Yo sé que muchas veces lo hemos oído, pero también me he dado cuenta que muchas veces lo hacemos de una manera como un ritual, como una costumbre, como que, como es primer domingo, nos toca la Santa Cena, pero no se llega con esa profundidad espiritual que se debe de llegar. Entonces, dice así en Cantares 1:12, mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Cuando nos invitan a algún lugar y nos sentamos cerca del anfitrión, definitivamente nosotros no llegamos, como hablaba, decía Claudita, no llegamos mal arregladas, no llegamos sin bañarnos. Para cuando nos invitan a un banquete o a alguna reunión, y nosotros nos bañamos, nos ponemos nuestros mejores perfumes para poder ser agradable a aquella persona que nos ha invitado. Pero en este caso nos está invitando el Señor a su mesa. Y entonces es importante que tomemos en cuenta que cuando nos acercamos así a determinado anfitrión que nos haya invitado, va a sentir la fragancia que llevamos. No sé, ¿qué piensas, Claudita, respecto a esto? Amén, pastora. Sí, fíjese que tremendo, porque nosotros procuramos siempre estar impecables, ¿verdad? Cuando hay algo importante para nuestra vida. Y en este caso, la Santa Cena, pues es el momento en el que nosotros nos presentamos delante del amado.
Y así mismo es el momento en que nos presentamos ante un tribunal, ¿verdad? Conocemos nuestra condición, conocemos muchas veces que tal vez le hemos fallado al Señor y esa condición se convierte en un aroma, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tal vez en el diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, la persona generalmente que tiene mal olor no se da cuenta ella misma o él mismo que lo tiene. Generalmente se da cuenta la gente que está a su alrededor, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con nosotros en la mesa del Señor? Nosotros nos presentamos delante del Señor a través del Espíritu Santo en su tribunal, ¿verdad? Y nos presentamos, mire, ahí sí que el Señor, nada le podemos esconder. Nos presentamos genuinamente, en una forma transparente, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo nos va redarguyendo de las situaciones, ¿verdad? Que pueden haber en nuestras vidas. Fíjese que algo interesante es que cuando uno, digamos, se acostumbra a un olor, ¿verdad? Un mal olor, después ya no lo siente, ¿verdad? Alguien que vive tal vez cerca de un mal olor, ¿verdad? Al principio lo siente, o cuando usted entra a un lugar donde hay mal olor, lo siente inmediatamente, pero luego el sentido del olfato tiene esa capacidad de adaptarse, de verdad, al olor y vida. A veces quizás nos autojustificamos, nosotros mismos, ¿verdad? Decimos, sí, pero es que yo soy así. Esa es una clásica autojustificación, ¿verdad? Y mucha gente dice, así voy a seguir, pero ¿a qué nos llama Cristo Jesús, verdad? A ir cada día buscando la santidad, ¿verdad? Cada día dice que debemos anhelar dar la talla de novia, ¿verdad? Que Él tiene, que nosotros debemos de dar, ¿verdad? Para agradarlo a Él. Pero ¿qué sucede en el momento de la mesa, verdad? Dice que nosotros perdemos esa insensibilidad. ¿Se recuerdan ustedes de la lepra? La lepra dice que algo que hace en el cuerpo es que lo vuelve insensible. Ahora, muchas veces cuando leemos de la lepra es figura del pecado. Y muchas veces ese pecado nos hace insensibles, ¿verdad? Pero en ese momento en el que nosotros nos preparamos para ir a la mesa, mire, estamos directamente ante un tribunal y lo tremendo es que nosotros somos puestos a juzgarnos a nosotros mismos. Dice su palabra, examínese cada uno a sí mismo, ¿verdad? No es que alguien nos vaya a venir a acusar ni nada, sino nosotros mismos somos puestos a examinarnos, ¿verdad? Delante del Señor. Y eso es lo tremendo, porque ahí nos ponemos a cuentas, delante del amado. ¿Para qué? Para esparcir esa fragancia. Una de las cosas que en ese versículo, ¿verdad? Sí, una de las cosas que podemos también hacer, Claudita, es que nos paramos ante ese tribunal. Nosotros nos juzgamos a nosotras mismas, pero tú lo decías, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismas también nos justificamos de los pecados que cometemos y podemos llegar así a la mesa del Señor también, justificando aquello que yo sé que estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí es que nosotros sabemos que cada vez que nosotros vamos a la mesa del Señor, que nos toca la Santa Cena, nosotros renovamos, ¿verdad?, nuestro pacto con el amado Jesús. En 1 Corintios 11:25 se nos dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén. ¿Cómo renovamos ese pacto? Cuando nosotros realmente vamos ante la mesa del Señor con honestidad, dispuestas a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados y dispuestas a dejarlos ahí. Ese perfume que tenemos que emanar, estábamos hablando, Claudita, de que yo recuerdo que al Señor Jesús en una ocasión se le acercó una mujer y dice que lo ungió, derramó perfume sobre él. ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, pastora, fíjese que
está hablando de María. Si recordamos Ujú. a María, está en Juan 12:3. Dice la palabra, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Ese nardo, ese olor agradable, ¿verdad? Es el olor del Señor, ¿verdad? Es ese olor que María derramó y dice que era un perfume costoso, o sea, no le dio algo que no le iba a costar. Ella estaba adorando en ese momento al Señor y lo tremendo, fíjese que dice que su casa se llenó del perfume. O sea, eso trajo Amén. repercusión no solo para ella, ¿verdad? Aparte de que ella estaba ungiendo al Señor, ¿verdad? Para su sepultura, sino que trajo una repercusión para su casa, para su hogar, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos al Señor y le presentamos, ¿verdad? A Él ese nardo, ¿verdad? Y ese nardo es un reflejo del olor del Señor, ¿verdad? No es Fíjate, nuestro propio, es el olor que Él emana. Y como consecuencia nosotros empezamos a tener ese aroma a Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros le obedecemos al Señor, ¿verdad? Ajá. amén. Fíjate que tú hablabas de algo, de ese perfume de nardo que lo estaba preparando a él para la muerte. Entonces, pues podríamos decir que el acercarnos a la mesa reconociendo nuestros pecados, por supuesto que no solo los vamos a reconocer, los vamos a dejar ahí y vamos a decirle al Señor que nos ayude a no volver a reincidir en los pecados que hemos tenido. Pero eso, como podríamos decir, que es como también nos estamos preparando para una muerte a nuestra vieja mujer para permitir que nazca una nueva mujer. ¿Qué piensas tú? Amén. Sí, estamos nosotros muriendo, ¿verdad? A nuestra carnalidad, a nuestra voluntad, a nuestra idea, ¿verdad? De cómo deben de ser las cosas y sometiéndonos, ¿verdad? A la voluntad del Señor. También morimos, ¿verdad? A nuestras carnalidades, a todo aquello que desagrada al Señor, ¿verdad? Y por el contrario empezamos a dar frutos del Espíritu, ¿verdad? Todas las Amén. obras de la carne que muchas veces traemos del mundo, ¿verdad? Se van muriendo en la Santa Cena porque está cambiando nuestra genética en la genética de nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Y no Amén. es solo un acto protocolario, como decía usted, pastor, al principio, ¿verdad? Como allá viene la Santa Cena ya, sino cada vez que nosotros nos acercamos a la mente, a la mesa de Santa Cena, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, todo nuestro ser va cambiando porque realmente la genética deja nuestra mujer vieja, ¿verdad? Se queda ahí y resurge realmente en nosotros esa nueva genética de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, fíjate que yo lo he comprobado, pues yo desde que el Señor me dio ese entendimiento ya hace muchos años de que la Santa Cena cambia la genética de nosotros, entonces yo me lo tomé tan en serio, porque realmente es como que si nos hicieran una transfusión, ¿verdad? Es como que si nos hicieran una transfusión. ¿Por qué? Porque la sangre contaminada, porque sabemos que en la sangre vienen un montón de herencias, ¿verdad? Inclusive, pues, las maldiciones vienen por medio también de la genética. Entonces, ¿cómo permitir y creerlo? Porque ese es esto lo hago yo por fe, es un misterio el que al tomar yo al comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre del Señor Jesús, yo voy a ser transformada. Mi sangre está haciendo, es una transfusión, va saliendo la sangre contaminada y va entrando la sangre. Es una transfusión de lo carnal a lo espiritual, de lo natural a lo divino, que es Dios. Entonces, ahora, tiene que haber una convicción en nuestro corazón de eso, porque si nosotros no lo creemos, no lo vamos a aprovechar, no va a ser ningún beneficio para nosotros.
Pero si nosotros comprendemos ese misterio, la profundidad que tiene el misterio de la Santa Cena, es algo maravilloso. Realmente saber, y uno clama, Señor, quita toda maldición ancestral de mí, Señor, renuévame, Señor, cambia la maldad que está en mi ser, cámbiala para identificarnos con Él, para encontrar nuestra identidad en Él. Si lo hacemos de todo corazón y si lo hacemos con fe y lo creemos, vamos a ver resultados bien positivos en nuestras vidas. Entonces, otra cosa que nos enseña la Santa Cena es a vivir en unidad. ¿Qué me puedes decir tú, Claudita, respecto a la unidad? Amén. En 1 Corintios 10:16 dice, cuando damos gracias por la copa de bendición, no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan para comerlo juntos, dice, no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Por mucho que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo. Ahora, fíjense que en la unidad nosotros dejamos el egoísmo. Cuando nosotros estamos en unidad, no nos apartamos, ¿verdad? Siempre sabemos de que no somos ni más ni menos que nadie, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Todos sabemos que estamos en la mesa del Señor. Dice la palabra en un versículo que nos esperamos mutuamente, ¿verdad? No va primero uno, después otro, sino hay unidad. ¿Y qué nos está enseñando ahí el Señor? Fíjense que a ver la necesidad de otros. Por ejemplo, ¿verdad? A veces como mujeres andamos haciendo 1000 cosas a la vez, ¿verdad? Y nos centramos tanto en lo que hacemos que dejamos de ver qué necesidad puede tener el que está, por ejemplo, los nuestros, ¿verdad? En el caso de las que están casadas, de su cónyuge. ¿Cómo está el corazón de su cónyuge? En esta situación tan difícil que estamos viviendo ahorita, muchos cónyuges quizás están preocupados por muchas cosas, ¿verdad? Porque cómo está la situación económica y todo. Y tal vez a veces cuando llega a la casa, ¿verdad? Ahí sí que en lugar de tal vez atenderlo con amor, se le presenta un listado de problemas, que hay que pagar esto, que el nene y la nena están enfermas, que tienen esto. Entonces, en algún momento estamos obrando no en unidad, porque dejamos de ver la necesidad, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿verdad? Los adolescentes, los niños, ahorita están viviendo una etapa bien difícil, porque nadie les pidió nadie les dijo, les dio a escoger, ¿verdad? Que se iban a estar encerrados ni nada. Pero ¿será que ya examinamos cómo está el corazón de ellos? ¿Será que en algún momento nos hacemos a su nivel, ¿verdad? Porque a veces tal vez queremos agarrar a nuestros hijos con una expresión que dicen a bibliazos, ¿verdad? Pero no nos hemos puesto a ver cómo está su corazón. ¿Cómo estás, mi hija? ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Estás bien? ¿Qué sentís, verdad? Pero si nosotros mismos a veces estamos tan afanadas en las cosas que no les preguntamos, procuramos atenderlos, darles de comer, vestirlos, que estén bien y todo, pero ¿cómo está el corazón? Y eso es lo que aprendemos en cuanto a la unidad, ¿verdad? Uh-huh. Aprendemos a dejar de ver nuestra unidad, ¿verdad? Y eso es en el hogar, ¿verdad? En el hogar, sí. Fíjate que sí, porque también esto tendría que ser en unidad aún con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice a nosotros que nos gocemos con los que se gozan y que lloren con los que lloran, ¿verdad? Entonces, eso es porque ahí nos vamos a identificar, ahí vamos a formar esa unión, ¿verdad? Que va a ser, se va a ir fortaleciendo, ¿verdad? Tenemos que aprender a no apartarnos de la congregación, porque muchas veces por cosas tan sencillas o por tonteras decidimos apartarnos de la congregación, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a vivir en unidad con todos los hermanos. Como dice la palabra, muchas veces vamos a tener que soportar a los hermanos, pero muchas veces los hermanos nos van a tener que soportar a nosotras, porque tampoco somos perfectas, ¿verdad? Entonces, dice el Proverbios 18:1, dice, el que vive aislado busca sus propios deseos.
contra todo consejo se encoleriza. Entonces, nos damos cuenta que sí es importante, porque en el momento en que está la Santa Cena, ahí estamos todos reunidos. Ahora, pues, solo estamos los de la familia, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero recomendarle encarecidamente que, aunque sea en la casa, nosotros tomemos con tal devoción ese momento de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, porque eso nos va a beneficiar grandemente. Otros capítulos que nos hablan sobre la unidad es en Eclesiastés 4:9, donde nos dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Y en el 10 dice, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Eso es tremendo, ¿verdad? Y tenemos que realmente entender que uno de los beneficios de la Santa Cena es que la tomamos en unidad con todo el cuerpo de Cristo. Aquí te puedo decir, lo tomamos en unidad con todo el pueblo de Fortaleza de Sion, ¿verdad? Dice, ya hablamos de que también cambia nuestra genética, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando viene la sangre de Cristo y nos cambia nuestra genética, vienen diferentes cambios a nuestras vidas, ¿verdad? Nos hace libres de cualquier esclavitud a la que hemos estado esclavos, pero posiblemente no sea solamente mi generación, sino que venga de generaciones pasadas. ¿Cómo podríamos explicar esto, Claudita? Romper cadenas, romper ataduras, ¿verdad? Amén. Sí. Fíjense que cuando nosotros vemos, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? En sí no es impositiva, sino es expositiva, ¿verdad? Y el mismo Amén. Señor nos dice, ¿verdad? De que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y dice, todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Ahora, a veces podría decir uno, no, es que yo ya no tengo cadenas, hermana. O a mí nada me esclaviza, porque usted no me mira que esté amarrada a algo o a alguien, ¿verdad? Pero fíjense que a veces no nos damos cuenta que hay situaciones que poco a poco nos van esclavizando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien... Tal vez hace unos 10 años creo que no teníamos tanto acceso a las redes sociales, que son de bendición si las sabemos usar. Pero si usted se ha tomado el tiempo, ¿cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Y le digo pasamos porque en algún momento se ha vuelto una necesidad para muchas cosas, ¿verdad? Pero si en algún momento se vuelve uno esclavo, ¿verdad? Eso algo que nos ata. Le pongo este ejemplo, pero hay muchos ejemplos, ¿verdad? O usted mira que no puede vivir sin una situación en su vida, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay cadenas en nuestra vida y que en el nombre de Jesús van a ser rotas, ¿verdad? Si nosotros reconocemos, ¿verdad? Y a través de la Santa Cena se va rompiendo esas ataduras, ¿verdad? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario vino para hacernos libres. Ya fue para salvación, pero también es para irnos liberando, ¿verdad? De esas esclavitudes que a veces no parecieran esclavitudes, ¿verdad? Pero que ahí están. Amén. 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 Yo quisiera que fuéramos a Efesios 2:12, porque yo recuerdo, pues, y definitivamente cuando nosotros no hemos ido todavía al Señor, cuando no hemos creído en el Señor, cuando estábamos lejos del Señor, recuérdate que Él metió su mano al lodo cenagoso y nos sacó a cada una de nosotras. Nosotros no estábamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estábamos tan lejos de Él. Yo al menos estaba tan lejos de Él que nunca me imaginé que iba a estar aquí en esta tarde hablando de esto con ustedes. Ni pasó por mi mente, ¿verdad? Pero Efesios 2:12 dice, y en aquel tiempo, lo que les digo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
Aquí cuando hablamos de la Santa Cena estamos hablando de un pacto. Si estamos alejadas de ese pacto de la Santa Cena, ¿verdad? Dice, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero llegamos, conocimos al Señor, lo aceptamos al Señor en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y entonces la cosa cambia. Pero ahora, dice en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué nos acercó a Cristo? Su sangre, ¿verdad? En otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí es donde, y el Señor nos habla en su palabra, que Él nos iba a cambiar, ¿verdad? Que nos iba a santificar a través de su palabra. Entonces, esa Lisette, esa Claudita, esa Lorenita, esa Sandrita, que fue antes de estar con el Señor, ya no somos las mismas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Él nos está transformando. Y Él, a través de su sangre, nos está transformando. Aquí lo dice, que por su sangre fuimos acercadas a Él, ¿verdad? Entonces, nos gozamos realmente. Y yo espero, amadas hermanas, que este estudio les esté llegando así con fuerza, con poder a sus corazones. No es tan vana la Santa Cena, es algo grandioso, es algo espectacular que nos transforma, que nos cambia la vida, ¿verdad? Nos hace libre de toda esclavitud que pudiéramos haber traído de herencias, nos hace rompecadenas también, ¿verdad? Y toda aquella atadura en las que estábamos nosotros, el Señor, a través de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando tomamos la Santa Cena, todo eso que nos esclaviza, todo eso que nos ha mantenido atado por mucho tiempo, esas áreas en nuestras vidas que reconocemos que hay ciertas áreas en nuestras vidas que no son del agrado del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, esto va cambiando poco a poco, ¿verdad? Entonces, Claudita, Amén. Primera de Corintios 6:12, quisiera que por favor fuéramos y que tú nos explicaras esto de Primera de Corintios 6:12, de la TLA, de la traducción TLA. Amén. Amén. Dice, ¿es el mismo, va? sí, amén. Es el Dice, mismo. sí, es el mismo. Ajá. Es el mismo. Es el mismo, amén. No, es Efesios 1, 7 y 8, disculpen. Amén. Efesios 1, 7 y 8. Amén. Amén. ¿Lo tienes tú ahí? Amén. Dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Aquí podemos ver nuevamente, ¿verdad?, que la Santa Cena nos trae libertad de esas ataduras, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan a Lázaro, cuando él salió de la tumba, ¿verdad?, él fue resucitado, ¿verdad? Figura de cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad?, a sus pies. Pero Lázaro estaba envuelto, aún en ataduras, en vendas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Lázaro salió, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Envió a que lo desataran. O sea, ahí empezó ese proceso en su vida, ¿verdad? Es lo mismo que sucede a través de la Santa Cena y lo que nos decía la pastora Lisette, ¿verdad? Que realmente ese proceso
se va dando conforme nosotros nos vamos metiendo con el Señor, tomamos Santa Cena, buscamos ministración, ¿verdad? Y en el caso de la Santa Cena, miren, nos hace libres. Tal vez si usted llevara una memoria, un recuerdo, tal vez hace unos años, ¿verdad? Se va a dar cuenta que aquello que lo ataba o la ataba, ahora ya no, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que en esos momentos en que nosotros nos presentamos esa al Señor, Él fue cambiando, Él fue rompiendo ataduras. A veces no se miran, ¿verdad? Porque tal vez no están visibles, pero cuando usted siente, y ahora ya no hago esto, ¿verdad? Ahora ya no tengo tal atadura, ahora ya no me importa tal vez que no suceda esto en mi vida porque ya no me afecta. ¿Por qué? Porque ahí fue rota una cadena, ¿verdad? Pero es un proceso. Volviendo a lo de Lázaro, ¿verdad? Lázaro le fueron quitadas las vendas. ¿Y quiénes fueron los que se les quitaron? No fue envió a que lo desataran el Señor Jesús, Él enviaba a los ministros, ¿verdad? En el momento en que llegan a una administración, en el momento, ¿verdad?, en que uno se presenta, ¿verdad?, para que el Señor obre, ¿verdad?, en nuestra vida a través de la palabra, ¿verdad?, de los siervos y las siervas que el Señor envía, ¿verdad?, para esa misión, ese proceso de preparar a la novia, ¿verdad? Entonces vamos siendo libres de toda esclavitud a través de la Santa Cena, de su sangre poderosa, ¿verdad? Y dice que perdona nuestras faltas y nos muestra abundantemente su bondad. O sea, podemos ver que no es por nuestras capacidades, no es por nuestros méritos, o no es porque, ahora ya soy muy pilas y ya no peco en esta área. No, es por pura misericordia del Señor. Amén. Amén. Fíjate que yo creo que es un momento bastante adecuado para que nosotras pensemos también, porque hay varios hábitos o costumbres o cosas que traemos, que sabemos que no le agradan al Señor. Son esas cosas que nos dominan, ¿verdad? Que sabemos que tal vez, pongamos, un mal carácter. Nosotros sabemos que no le gusta al Señor, pero nos cuesta dejarlo. Y no trabajamos, ni oramos, ni nos acercamos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos cambie, porque de alguna manera nos gusta. No queremos soltar. Hay ciertas cosas en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas que no queremos soltarlas, ¿verdad? Y que nos dominan. Tú hablabas algo relacionado con lo de las redes sociales. Definitivamente es algo que en este momento está siendo bien fuerte, porque las redes sociales están dividiendo a las familias. En una mesa están sentados, hay invitados, tal vez para comer por algún cumpleaños, y cada quien con su teléfono, ¿verdad? Eso, yo sé, las redes sociales, como tú decías, no son malas si las sabemos utilizar, y si las en la casa, pues son utilizadas con supervisión, ¿verdad? Pero tenemos que ver realmente hasta dónde me está dominando algo como eso. Otra de las cosas que muchas veces nos dominan y que por lo regular cuando llegamos al Señor o salimos de una relación mala, tóxica, son las amistades. Uno que cuando alguien ha estado en problemas le dice, no, mira, tenés que cambiar de amistades. Sin embargo, es una de las cosas que cuesta mucho, ¿verdad? Y también no es que las amistades sean malas, sino quiénes son nuestras amistades, ¿verdad? Si esta amistad me va a edificar a mí, o esta amistad me va a llevar, tal vez con sus consejos, o tal vez con lo que anda haciendo, me va a llevar a algo que realmente no nos conviene, ¿verdad? Y lo mismo nos da en cualquier relación, ¿verdad? Hablar con las personas no es malo. El problema es qué es lo que hablamos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Santa Cena, nosotros llegamos a comprender que todo aquello que no le agrada al Señor tiene que ser cambiado en nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene que irnos cambiando todo. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, tiene que haber una transformación. No podemos decir que conocimos al Señor cuando seguimos siendo las mismas o los mismos, ¿verdad? Entonces, en la Santa Cena alcanzamos
nosotros también liberación. En Mateo 15:26 podemos ver qué es lo que dice. Amén. Mateo 15:26. Mateo 15:26, ajá. Dice, y él 26 respondió al y dijo, 28. no está bien tomar el pan de los hijos, 26 al 28, ajá. Ujú. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como desees. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, fíjense que ahí podemos ver liberación, porque sabemos, ¿verdad?, que la hija, ¿verdad?, de ella lo que tenía era, dice versículos anteriores, ¿verdad?, que dice que estaba endemoniada. Ahora, Amén. a través del pan de la liberación, ¿verdad?, del pan que tomamos en la mesa del Señor, muchas veces somos liberadas de situaciones, ¿verdad? Tal vez no se manifiesta así literal, o sea, totalmente como a veces hay liberaciones, ¿verdad?, en el altar o cuando alguien se está ministrando. Pero fíjense que esa liberación llega como consecuencia de comer el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Y su sangre bendita. Y vamos siendo libres nuevamente de ataduras, ¿verdad? En este caso, se enfoca específicamente de alguien que estaba endemoniado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esas condiciones a veces llegan por haber abierto puertas, ¿verdad? Por haber en algún momento dado lugar al enemigo, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad?, de todo lo que hace en nuestra vida, además de eso nos liberta, nos trae liberación, ¿verdad?, en nuestra vida, porque a veces la liberación se manifiesta por, ¿verdad?, expulsión de fluidos y situaciones así, ¿verdad? Pero a veces no hay tanta manifestación, pero sí estamos siendo libres, ¿verdad?, de cadenas, de situaciones ancestrales, ¿verdad?, que fueron heredadas en algún momento de nuestra vida, y el Señor nos va libertando, ¿verdad? Tal vez alguna enfermedad que venía como herencia, ¿verdad?, en nuestra familia, y que ya no va a pasar, ¿verdad? Más de nuestra generación ya no nos va a suceder a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ministrando nuestra vida e incluso para que ya no pase a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Que si en algún momento le sucedió a nuestros padres, ¿verdad?, ya a nosotros no nos suceda, ¿verdad? Y si en algún momento nos sucedió, que a nuestros hijos ya no les suceda, porque eso es lo que hace la Santa Cena, rompe, liberta, ¿verdad?, para que esos espíritus cíclicos ya no lleguen a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, fíjate que este versículo nos viene también como que a confirmar lo que estábamos hablando respecto a cómo me acerco yo a la mesa del Señor. ¿Me acerco con convicción o me acerco como rutina o como un rito? Porque esta mujer dice que llegó y el Señor no la trató tan bien que digamos. Le dijo que era dice, y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Si esta mujer hubiera sido orgullosa, si no hubiera sido humilde, ahí mismo da la vuelta y se va. Pero ella sabía que ahí estaba la respuesta. Ella sabía que ahí iba a ser liberada la hija, que ahí iba a ser sanada la hija. Y no le importó. Ella fue humilde, ella se humilló y le dijo, pero sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estaba pidiendo migajas. ¿Qué enseñanza? Ella no estaba pidiendo ni el pan, migajas. Y Dios se lo concedió. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo está tu fe, amada hermana? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe al momento en que nos acercamos a ese momento tan solemne que el Señor dejó establecido? Llegamos con fe, dispuestas a ser liberadas, a que aquellas cosas que no son de Dios, aquellas inclusive pueden ser
espíritus inmundos, que sepamos que están todavía ahí gobernando cierta área de nuestra vida. Llegamos con esa disposición de humillarnos y recibir, aunque sean migajas del Señor. Es bien tremendo esto, porque realmente el Señor le dijo, grande es tu fe. Que suceda. Miren la humildad, lo que consigue la humildad. Y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, no como yo quiero, sino que hágase contigo como tú quieres. Le dejó a ella esa opción, que se haga contigo lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces aquí vemos el papel tan trascendental que tiene la fe y la humildad para acercarse al Señor a pedir que seamos liberadas, ¿verdad? Entonces, también al acercarnos a la Santa Cena, miremos Efesios 2:12. Nos damos cuenta cómo a través de la Santa Cena nosotros encontramos algo tan importante. Yo recuerdo que yo fui una persona sin identidad durante mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando llegué al Señor y empecé a leer su palabra y empecé a escudriñar su palabra y empecé a buscarlo de todo corazón. Y dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, aleluya, así estaba yo, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, volvámoslo a leer. Y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora sabemos quiénes somos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos coherederos con Cristo de las cosas del reino. ¿Por qué? Porque dice que con la boca se confiesa para... ¿Cómo es que dice ese versículo? Con el corazón y con el corazón se cree para justicia. Ajá. Allí, en el momento en que nosotros confesamos al Señor Jesús, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Entonces nosotros nos convertimos en hijas de Dios. Ajá. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La identidad, si tú no tienes identidad, si tú por alguna razón, tal vez de nacimiento, tal vez porque no creciste en un hogar integrado, o tal vez porque tu padre no te reconoció, no te aceptó como hija, se trae eso en el alma. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador, se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en Cristo Jesús y a través de su sangre, fuimos hechos hijos de Dios. Y en el 19 fue lo que leí, dice, y así pues ya no sois extraños ni extranjeros. ¿Cuántas veces, yo te quiero preguntar a ti, cuántas veces no te has preguntado o te preguntaste quién soy? ¿Para qué estoy sobre esta tierra? ¿A qué vine a esta tierra? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. Pero ahora, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una vida con propósito. Nuestra identidad debe de estar bien fundamentada en Cristo Jesús. Tendremos muchas veces todavía ciertos complejos por lo que hemos vivido, pero conforme nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, conforme la genética del Señor va entrando a nuestro cuerpo,
llegamos a entender de que somos hijas de Dios, que valemos la sangre de Cristo, no por cómo nos veamos o cómo estemos en ese proceso de cambio, no por eso, sino porque el Señor ya nos lo concedió a través de su sangre preciosa. Entonces, no sé qué nos puedas decir tú, Claudita, respecto a la identidad en Cristo. Amén. Sí, hermanas, la verdad es de que muchas veces de esta situación que se nos lanza, a veces nosotros creemos que debemos de ser como tal persona, o debemos de ser, ¿verdad? Como tal otra, ¿verdad? Y empieza a crear en nosotros una especie de complejo, ¿verdad? Tal vez no nos sentimos amadas, ¿verdad? Tal vez hay situaciones, ¿verdad? Que nosotros, fíjense que hay personas que en algún momento hasta llega depresión a sus vidas porque según ellas en su mente creen que no dan una talla, ¿verdad? Creen que no cumplen, ¿verdad? Lo que debieran de ser según como lo exige la sociedad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo Jesús, usted y yo, hermana, valemos la sangre de Cristo. La preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario la valemos nosotros, ¿verdad? Y a veces dejamos que tal vez alguien o algo o alguna persona o una situación, ¿verdad? Nos baje nuestra autoestima, ¿verdad? Hay personas que por tener, digamos, la identidad no fundamentada, ¿verdad? A veces incluso caen en situaciones, ¿verdad? Por agradar a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que yo soy cristiana, entonces ya no voy a tener amigos. Pero usted tiene la identidad en Cristo Jesús y vale su sangre, ¿verdad? Y entonces se pierde la identidad, ¿verdad? O muchas veces, sí, pero es que mira, hay que decir que sos cristiana, pero no tanto porque entonces nadie te va a aceptar como sos o algo así, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros valemos, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver el valor realmente, no dejaríamos en algún momento, ¿verdad? Que situaciones nos traigan para abajo, ¿verdad? Que aún a veces, ¿verdad? Por procesos de la vida, ¿verdad? Nos han marcado, ¿verdad? Pero el Señor todavía nos está ministrando esas áreas, ¿verdad? Y nos hace ver lo que nosotros valemos. Cuando usted se da cuenta de la palabra, trae a mi mente el ejemplo de Mefiboset. Él es llevado a la mesa del Señor por una promesa. La mesa del rey. Amén. ¿Y quién era él? Si usted, pues usted sabe y conoce, él era lisiado, ¿sí? Él no podía caminar y fue llevado, ¿verdad? Porque él era del linaje de Jonatán, ¿verdad? Amén. Nosotros somos así, ¿verdad? Nosotros no es por nuestras capacidades, sino éramos lo vil y menospreciado del mundo. Sin embargo, el Señor nos escogió y nos llevó a la mesa, ¿verdad? Y entonces es cuando el Señor, ¿verdad? Fundamenta nuestra identidad, ¿verdad? Se nos manifiesta en nuestra vida realmente quiénes somos, ¿verdad? Y entonces vamos a vivir de acuerdo a lo que somos. Por ejemplo, sabemos que somos hijas de un rey, ¿verdad? Pero como hijas de un rey tenemos que vivir como tales, ¿verdad? A veces decimos, sí, pero yo me doy tal vez permiso de hacer esto o lo otro. Quiere decir que tal vez no hemos entendido en nuestro corazón cuál es nuestra identidad, porque un rey o un príncipe también se priva de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo ver de la identidad. Amén. Gloria a Dios. Quiero también darle las gracias a las hermanas que se están reportando, a la hermana Nidia Solís, la pastora Silvia Judith Serna, a la hermana Sarita Luarca, Mafer Vázquez, hermana Grisley Contreras, Carolina Togual de Fuentes, al hermano Miguel Marroquín, a la hermana Milvita Estrada, Sandra Román de Cush, Lucía Ávila, Alexis Ruth, Ivonne Espino, Lili Quiñones, Ceci Chávez, Dulce Aspurú, Lisette Iscott, Aura Rosy Paredes, Ruth Castillo, Manuel Canil, Anabela de León, Claudia Sabán, Janet de Luca, Ruth Delgado de Celaya, Mirna Dávila, Karen Ramos, Ana Leal, Elizabeth Corado, Yoli de Elías, Lorena Mota, Elvira López, Senia Escobar, Yolanda Rojas, Yuli Cáceres, Michelle Aspurú y también nos están reportando de Fortaleza de la Iglesia.
Gloria a Dios. Le damos las gracias, hermanas. Para nosotros pues, es de mucha bendición saber pues que juntamente con nosotros nos estamos llenando de la palabra de Dios. Ya el tiempo se nos fue. Yo creo que vamos a tocar nada más un versículo más, porque ya el tiempo ya nos queda muy poco, ¿verdad? Vayamos a Éxodo 12:13. Este versículo sabemos que esto lo tenemos hasta de memoria, ¿verdad? Y yo creo y estoy convencida que realmente esto nos ha librado a nosotros de muchas cosas, ¿verdad? Y dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, así como en este tiempo, en el Antiguo Testamento, miramos cómo el Señor, nuestro amado Dios, protegió a su pueblo. Cuando Él ordenó que se matara el cordero y que pusieran su sangre como señal en los dinteles de la puerta, fue para que de ahí pasara de largo el ángel de la muerte. Yo creo que el Señor en este tiempo nos está librando de muchas cosas, pero es necesario que nosotros tengamos la fe y la convicción que así es. La sangre de Cristo sigue fresca para que nosotros podamos utilizarla. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor y tomamos la sangre de Cristo, eso también nos protege de muchas cosas que posiblemente quieran venir a nuestras vidas. Pero todo depende de la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. No sé qué piensas, Claudita. Amén. Sí, la sangre de Cristo nos ha guardado indudablemente en este tiempo, hermanos. Usted recuerda, pues, el Señor a través de nuestro pastor nos envió a ungir los dinteles, ¿verdad? Y por fe sabemos que el Señor, esa sangre bendita sigue vigente, ¿verdad? Y algo tremendo que decía nuestra pastora ahorita, ¿verdad? Yo me debo de acercar a la mesa del Señor con humildad, ¿verdad? Menesterosa. Menesterosa es alguien que no solo está necesitado, sino está súper necesitado. Y el Señor, al ver esa actitud, mire, va a obrar en todos estos beneficios que hemos visto hoy. Y seguramente hay muchos más, ¿verdad? Pero la Santa Cena, la próxima vez que la tome, hagámoslo con fe, hagámoslo con la certeza de que el Señor está obrando, ¿verdad? En ese momento, nuestra genética nos está protegiendo, nos está transformando, nos está liberando, nos está dando sanidad, ¿verdad? Y Él va transformando nuestro ser, ¿verdad? En ese momento. Y de ahí la importancia, mire, que nos preparemos para ese momento. No solo con pan y vino, ¿verdad? Sino que preparar nuestra vida. Y que poco a poco se llama, así como dice la palabra, como la luz de la aurora, ¿verdad? Que vamos de aumento en aumento y que no nos estanquemos en nuestra vida espiritual, sino perseveremos, a pesar de lo que estemos pudiendo pasar en este momento, que perseveremos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque la sangre del Cordero y el pan, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, nos va a ayudar a perseverar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya el tiempo se nos llegó. Yo quisiera, por favor, Claudita, que nos oraras para sellar la palabra y ministrarla, ¿verdad? A la vida de cada una de las hermanas. Amén. Gracias, Rey Santo. Bendito y alabado seas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esa porción que tú has traído en nuestra vida, Señor. Permite que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra como esa semilla, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ese momento, por esa sangre bendita, por ese momento en que nosotros nos presentamos a tu mesa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siendo lo vil y menospreciado del mundo, Señor, tú nos permitiste este gran privilegio, Señor. Permite que cada día, Señor,
tú nos cambies, Señor, cambies nuestra genética, Señor, nos des protección, nos des sanidad, la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor, ellas la puedan ver suplida, Señor, en ese momento de Santa Cena, Señor, que tú cambies, Señor, nuestra genética en tu genética, Señor, que seamos libres de esclavitud, de ataduras, Padre amado, y que nosotros podamos cada día, Señor, ser como la luz de la aurora, Señor, que va de aumento en aumento, Señor, que cada día tú nos prepares para ese momento, Señor, en que nos presentaremos delante de ti, Señor, y por misericordia, Señor, que seamos preparadas, Señor, para poder dar la talla, Señor, de novia sin mancha y sin arrugas, Señor. Sabemos que vamos en ese proceso, Señor, pero sabemos que por tu misericordia, Señor, lo habremos de llegar, Señor, en el nombre de Jesús, que cada momento en que nosotros recibamos Santa Cena, tú infundas en nosotros nuevas fuerzas para poder perseverar, Señor, y que sea sustentada y sea fortalecida nuestra fe, Señor, cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que su fe siempre esté puesta en ti, que tú traigas fuerzas, que tú traigas todos esos beneficios a sus vidas, Padre, y que lo podamos vivir, Señor, que hagamos rema, Señor, cada una de estas palabras. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, la gloria y la honra, Señor, siempre sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre amado, por esta tarde tan especial, Señor, en que tú nos has hablado nuevamente, Padre. Sello pastoralmente, Señor, esta palabra, para que sea de edificación para cada una de las que estuvieron acá con nosotros y estuvieron varones también, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Clamamos a ti, Señor, por nuestra Guatemala. Clamamos a ti, Señor, por esos hospitales, Señor, en los que ahorita, Señor, está mucha gente, Señor, y muchos hijos tuyos también, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor. Ayúdalos, Señor. Levanta, Señor, a aquellos que tú tengas que levantar, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, mi Rey. Santo y precioso eres tú, mi Dios. Amén y amén. Entonces, amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Vamos a tener el próximo jueves, les voy a estar esperando con un tema bastante precioso también, ¿verdad? Porque yo creo que cuando se trata de la palabra no hay tema feo, porque siempre vamos a tener algo nuevo que aprender. Aunque tengamos muchos años de estar en el Evangelio, siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, porque el Señor así es un Dios creativo, es un Dios que nos enseña y nos va perfeccionando a través de su bendita palabra. Bendición. Amén. Adiós. Gracias, Claudita. Adiós, pastora. Bendiciones. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. ¿Aló? Aló. Hola, amiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Ay, tan linda, gracias por llamarme. Mira, aquí te hablo para invitarte nuevamente. Ay, fíjate que de verdad que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, definitivamente no puedo ir.
Pero mira, hazte un tiempo, amiga, mira, es muy importante. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, amiga, deberías de ir. Mira, yo te paso a traer, yo te paso de regreso a dejar a tu casa. El Señor está ahí a la puerta, mira, la venida del Señor está cerca. Son pocos los días que quedan, amiga. Ay, pero si eso lo vienen diciendo desde hace mucho, todo lo dicen y lo repiten siempre. Solo recuerda, amiga, que el Señor viene en cuanto menos lo esperemos. ¿Aló? 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 Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo